Bueno, pues buenas tardes a todos los medios que nos hacen favor de acompañarnos esta tarde. Estamos hoy algunos diputados del PRD para dar a conocer un asunto que incluso declaré la semana pasada, y era la petición al Auditor Superior de la Federación del grupo parlamentario de una solicitud de auditoría para el Estado de Coahuila. Y dice textualmente: los diputados abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario del PRD de esta legislatura, solicitamos que en el ámbito de su autonomía técnica y de gestión pueda proporcionarnos un informe detallado de la deuda pública del Estado de Coahuila en el que se identifica el nivel de endeudamiento en el que estén vinculados como garantía y o fuente de pago algunos de los fondos de aportaciones del ramo general 33, FAFEF, Fortamun y FAIS, especificando el monto y proporción anual utilizado de los recursos de cada fondo y el financiamiento para el cual fueron utilizados en particular. Asimismo, en el caso de darse la situación mencionada, realizar auditoría al ejercicio 2010 y 2011 sobre el destino de los recursos utilizados y los recursos obtenidos. Lo anterior, en razón del riesgo que puede configurarse por el crecimiento exorbitante de dicha deuda para la estabilidad económica y el desarrollo del propio Estado y del país. En unos momentos más les van a turnar esta solicitud, viene firmado por los diputados del PRD, y la parte importante es, adicional a esta petición, una solicitud de reunión con el propio Auditor Superior de la Federación por parte del PRD. Independientemente de eso, también el PRD hará una visita al contador público certificado José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila, que es quien tiene la facultad para poder fiscalizar los siguientes rubros: el monto real de la deuda, ya que existe diferencia entre el monto reportado por el Estado y el real; el uso que se le dio a los 32,000 millones obtenidos por la vía del endeudamiento, si se invirtió en programas productivos o en gasto público; las razones por las que se ocultó el importe real de la deuda pública; las justificaciones presentadas al H Congreso del Estado para que se autorizara el techo de endeudamiento y si éste aprobó dicho endeudamiento. Estas son las dos peticiones que está formulando el grupo parlamentario del PRD en el ámbito de la competencia de cada uno de los auditores estatal y federal o nacional, como es el Auditor Superior de la Federación. Y bueno, seguramente la semana que viene estaremos dándoles a conocer con oportunidad la fecha en la que estaremos una comisión de diputados entregándole en propia mano al auditor del Estado de Coahuila esta petición. Gracias, buenas tardes. Todavía no, ¿verdad? Gracias. Ya, ¿verdad? Aquí es importante, yo haría dos puntos con respecto a la propuesta que se está haciendo. Se habla de la imposibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación audite la deuda de un Estado. Eso, bueno, en términos generales es correcto. Sin embargo, y esto se puede revisar en las auditorías que realiza el órgano superior de fiscalización de la Cámara de Diputados a los estados, la deuda pública puede ser pagada en caso de los estados por el FAFEF, el caso de los municipios por el Fortamun, y por lo tanto se audita parte de esta deuda por medio de la autoridad fiscalizadora federal. Si uno ve las auditorías, uno encuentra que por ejemplo, se solicitan o se hacen requerimientos de que se demuestre que la deuda cumple con los requerimientos de autorización necesarios, punto que en el caso de Coahuila está en duda. Parecería haber evidencia que la deuda del Estado de Coahuila no solo es muy alta, sino que se falsificaron documentos para pedir esta deuda, y en caso de que se hubiera utilizado un fondo federal del ramo 33 para el pago de la deuda pública, como es posible en el caso del FAFEF, es posible que el auditor superior solicite este tipo de información. Por lo tanto, sí hay materia para que la auditoría superior pudiera indagar en el caso de Coahuila, que es tan serio para el resto del país. Y por otro lado, se hacen una serie de preguntas, de planteamientos al auditor superior del Estado de Coahuila, que evidentemente tiene facultades completas para auditar todo tipo de información con respecto a deuda, pues para que dé a conocer esta información, para que la comparta con nosotros, para que la comparta con la sociedad y para que se puedan hacer las indagaciones necesarias.
Es muy importante que este precedente pues no se deje a un lado, que el incremento de deuda tan importante que hubo en Coahuila sí tenga como resultado una investigación muy seria con respecto a su uso y a sus posibles implicaciones. Gracias. Diputado, yo les pregunto, ¿cuáles son los riesgos de que, pues sí se sabe que varios estados están endeudados, pero que la auditoría investiga, que la auditoría investiga y bueno, que pudiera quedar en un escándalo más y no haya responsabilidades porque no se sabe bien a bien cuáles son las sanciones que le pueden poner a un ejecutivo estatal una vez que ya dejó su cargo, porque incluso ni el Congreso local lo puede llamar a comparecer. Y la segunda, precisamente de este trabajo que hacen los auditores, ¿qué sucedió, diputada Damián, con esta persona que está desaparecida, el auditor, y el, bueno, del que se murió, pues ya se sabe que lo mataron? Pero ¿qué están haciendo desde la auditoría y desde el Poder Judicial para que se investigue y se sancione realmente, porque ya se han denunciado muchas presiones en contra de los auditores? Bueno, contesto primero. Primero, las facultades de la auditoría del órgano superior de fiscalización del Estado sí son amplias y por supuesto que sí se pueden revisar deudas de años anteriores y por supuesto que si hay la voluntad también se pueden fijar responsabilidades tanto por la vía administrativa como por la vía penal. Sí existen facultades, si dentro del órgano superior de fiscalización local existe la voluntad y cuando hay evidentes problemas en cuanto a la información y a los mecanismos de registro, sí se puede hacer. Evidentemente, para el órgano superior de fiscalización federal, el tema es mucho más limitado, porque solamente tiene facultades sobre ejercicios de fondos federales, que algunos de ellos sí pueden servir para pagar deuda, pero incluso en ese caso también se pueden fijar responsabilidades. Lo que yo creo es que hacia el futuro tendremos que proyectar un sistema homogéneo de fiscalización de gasto en el que estados y municipios fiscalicen con normas similares y por lo tanto podamos tener niveles de fiscalización también similares. Con relación al tema que preguntabas acerca del auditor que sigue desaparecido, se tiene la coordinación directa, permanente, entre el señor auditor y las instancias del Estado en el que se dieron los hechos. He venido señalando también que por precaución y por seguridad de la persona desaparecida no es conveniente dar a conocer ni los acuerdos ni los comunicados que tienen de manera permanente, de manera formal y económica. No sé si me permitieras con esto agotar la pregunta y yo compartí también que este será objeto de una reunión en la Comisión de Vigilancia para que tomemos las medidas necesarias y los auditores se sientan con la tranquilidad de que pueden hacer su trabajo en cualquier entidad y en cualquier municipio. Pero ¿cuántas quejas tienen ustedes de presiones que se les hace precisamente a los auditores que incluso pues, tienen amenazas ahí en su familia? Nosotros públicamente, estos son los hechos que acabamos de conocer, que ya le costó la vida a un auditor, pero no sabemos si el móvil tenía que ver con su trabajo, que eso también son de las cosas que he tratado de tener cuidado en las declaraciones que hemos estado señalando. No podemos en estos momentos aseverar que era derivado del trabajo de fiscalización que hacía en el municipio que se dio la muerte y la desaparición de alguno de ellos. Muchas gracias a todos. ¿Hay preguntas? Perdón, discúlpeme. Aquí estamos. Sí, buenos días. Para esta legislatura, tanto en el Senado, creo que también ustedes van a legislar sobre este tema de las deudas estatales para evitar ya situaciones como que se han visto en Veracruz, lo que se menciona mucho en Coahuila. Y lo que comentaba el señor González de Morfín ahí en el Senado es de que se van a aplicar, se va a legislar, va a haber nuevas leyes, pero no van a ser retroactivas. Entonces, lo que resulte de todas las auditorías, pues van a quedar, vamos a llamarlo así, impunes o no sé cómo le quieran llamar, ¿no? Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? Bueno, para nosotros el tema de la deuda y el tema del uso del gasto público en los estados es sin duda alguna uno de los temas de mayor relevancia para nuestra agenda estratégica, la agenda legislativa del PRD. Es cierto que hay enormes huecos y en esos huecos ha habido no solamente mal uso de los recursos públicos, sino que existe una enorme opacidad, especialmente en el gasto de las entidades federativas. Precisamente por eso, lo que hoy presenta el Partido de la Revolución Democrática tiene el firme objetivo de seguir empujando para que a través de la Auditoría Superior de la Federación se puedan hacer las verificaciones en gastos tan exorbitantes como el que recientemente tuvimos conocimiento en Coahuila. Cuando estamos hablando de 32,000 millones de pesos
y no hay claridad en términos de cómo se utilizó ese dinero, cuáles fueron las obras que se realizaron, cuáles fueron los programas de política social, pues la manera en la que se puede ligar la deuda, el uso de ese dinero es con los recursos y el dinero de los programas federales que lo están amparando, de tal manera que lo que hoy presenta el PRD y lo que estaremos empujando en la agenda legislativa tendrá la finalidad de ir buscando cubrir esos huecos de ley y ver para adelante que no sigan siendo aprovechados por parte de los gobernantes a nivel de los estados y los municipios. Me parece que el asunto que tiene que ver con las sanciones hay que delimitarlo en dos ámbitos de competencia, como ya lo venía señalando mi compañero Vidal Llerenas. Estamos frente a casos, por ejemplo, en específico, en donde ni siquiera tenemos el cálculo exacto o el análisis pormenorizado que nos diga cuántos recursos federales están comprometidos y cuántos locales están comprometidos. Por eso el PRD está solicitando en el ámbito de sus competencias y de su facultad dos tipos de auditoría, tanto con el auditor del Estado de Coahuila como con el auditor superior de la Federación. También ya se comentó que en estos momentos existen condiciones y posibilidades para que se pueda sancionar. Esto sí también se ha venido señalando. Ya existen por parte de otros grupos parlamentarios incluso denuncias penales sobre la falsificación de documentos. O sea, hay una vertiente, ya hay una gama y un abanico sobre el terreno de las responsabilidades muy amplio. No significa que porque apenas se va a legislar esto no se puede castigar en estos momentos. No, sí hay conductas que están tipificadas penalmente incluso para que se sancionen. Y solamente con relación al tema de las líneas o las vertientes para legislar, yo quisiera comentar que también he venido señalando de manera personal, no lo he compartido con el grupo parlamentario, que en mi opinión también habría que revisar los requisitos que establece la banca para el otorgamiento de créditos, porque en mi opinión pueden ser muy laxos y esto permite que se otorguen con mucha facilidad los créditos. Me parece que tenemos otro tipo de herramientas también desde la Cámara de Diputados para poder endurecer y no hacer tan flexibles el otorgamiento cuando probablemente haya una impresión de que, bueno, de todas maneras, si el Estado no tiene con qué pagarme, me va a pagar la Federación. Creo que esos son los riesgos que tenemos que acotar y que tenemos que limitar o evitar en estos momentos. Esas son de las consideraciones. Sí, había que señalar que en el momento que es una deuda pública, una deuda soltada por un gobierno, dejando como garantía, como prenda, las participaciones federales, es claro que esa deuda pasa a ser, se contrae para hacer gasto público, para ser un recurso que gasta el gobierno. Y entonces es claro que hay responsabilidades ya sobre lo que se ejerció. La ley de deuda es muy clara. La deuda se contrae fundamentalmente para infraestructura y para realizar inversiones que permitan recuperar la inversión. Creo que ahí se violentaron muchas de estas cuestiones legales. Hay falsificación de documentos, hay poca claridad en el uso del recurso. Creo que por eso ya hay delitos y demandas que se deben de perseguir. Hay que hacer una auditoría a fondo para el fincamiento de responsabilidades y para ver los procesos penales que de ahí se deriven o los procesos administrativos que de ahí surjan. Entonces creo que lo que se está planteando es buscar como parte de nuestra lucha por un México democrático, un principio democrático es la rendición de cuentas, es la transparencia, y lo que está planteando es que sobre esos enormes recursos que contrajo el gobierno de Coahuila haya rendición de cuentas, haya transparencia y que haya habido un uso adecuado de esos recursos, sino que se finquen las responsabilidades penales, administrativas o las que correspondan de acuerdo a lo que resulte de la auditoría. Sí, justo lo que ha dicho el PRI, por ejemplo. El PRI ha dicho con un gran cinismo además, no, eso es un asunto local, así como ni nos metamos, ¿no? Hasta dicen, no, mira, hay que ver en qué se usó la deuda, pues en qué se usó 32,000 millones de pesos en un estado que tiene más o menos un presupuesto de 30,000 millones de pesos, pues no sé en qué se usó, eso habría que ser. Y justo lo que nosotros queremos es que no haya impunidad y proponemos dos caminos. Uno es ver si parte de esa deuda se pagó
con recursos federales, se pagó con recursos federales del ramo 33, cosa que a veces sí sucede. Es decir, es posible pagar deuda con FAFEF, varios estados lo hacen. Si así sucedió, el auditor superior de la Federación sí tiene materia para realizar una auditoría y checar ciertos requisitos de esa deuda, como por ejemplo si las autorizaciones fueron las correctas, en un contexto en el que parecería que hay problemas con las autorizaciones. Si así pasó y lo checa el auditor, eso sí puede dar a responsabilidades tanto administrativas como penales. Segundo, le exigimos a la Auditoría Superior o al órgano superior de fiscalización del Estado de Coahuila que haga una auditoría global de la deuda. Tiene plenas facultades para hacerlo y es muy necesario. Es decir, si una deuda creció 2000% en una administración, lo mínimo que puede hacer un órgano superior de fiscalización es hacer una auditoría sobre si esa deuda se tomó a los plazos correctos, a las tasas correctas, si se utilizó para financiar infraestructura o gasto corriente, lo cual prohíbe la Constitución, etcétera. Es decir, sí le tenemos que exigir todos los mexicanos al órgano superior de fiscalización de Coahuila que nos entregue una auditoría en ese sentido y que deslinde responsabilidades. Si la deuda federal hubiera crecido 2000%, pues seguramente hubiera sido necesario que la auditoría hiciera un planteamiento global en ese sentido. Aquí hay una acusación que parecería que se sustenta en el sentido de que por mucho tiempo Coahuila estuvo gastando más en gasto corriente de lo que podía. Esto lo fue reestructurando y al final lo hizo deuda pública. Entonces sí gastó, sí hizo gasto corriente de deuda pública. Eso lo tendríamos que ver en auditoría y no hay razón para la que no se haga. ¿Preguntas? Adelante, por favor. Cambiando un poquito de tema, para el coordinador de la bancada, hoy se entrega el 5º informe de gobierno. ¿Qué es lo que esperan de este informe? ¿Y en qué temas van a poner mayor atención en la glosa del mismo? Bueno, nosotros lo que esperaríamos de este informe, 5º informe de labores, es más allá de las típicas cifras alegres que se presentan año con año, en las cuales lo que se hace es presentar con bombo y platillo muchas veces una realidad que no concuerda con lo que se vive por parte de las familias en este país. Lo que esperaríamos es un diagnóstico serio, claro, sobre la situación que se vive en términos de violencia. No solamente los grandes logros que, a decir del titular del Ejecutivo, existan. Queremos saber cuál es el diagnóstico que se tiene actualmente en términos del crecimiento exponencial de la violencia en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que se está haciendo en términos de la atención de las familias de las víctimas? ¿Qué es lo que se está haciendo en términos del trabajo con los jóvenes y de la búsqueda de regenerar el tejido social que hoy está roto en muchos rincones de la República? ¿Qué es lo que se está haciendo en materia de empleo y cuál es el diagnóstico real que tenemos en términos de una dramática caída del empleo de las familias en este país en los últimos 6 años y especialmente cómo se ve el país en un contexto de altísima volatilidad internacional en el cual se ha demostrado en los últimos 5 años que nuestra economía, nuestra base productiva no está blindada, habida cuenta que solamente en este gobierno del 2006 al 2010, como lo demuestra el Coneval, han crecido en 9 millones el número de pobres, personas que hoy no tienen suficientes ingresos para poder alimentarse bien diariamente. Esperaríamos claridad, un diagnóstico que podamos compartir de cara a la nación y obviamente con una profunda visión autocrítica. Sí, yo quiero preguntarle si su partido estaría dispuesto a hacer algunos cambios, los cambios necesarios para que el presidente de la República, en el ánimo de ampliar la rendición de cuentas, viniera aquí a explicar precisamente ese informe y que ustedes pudieran tener también derecho de réplica como antes decía. Bueno, obviamente aquí habrá que discutir si es que existe algún planteamiento en ese sentido al interior de la bancada, pero a mí me parece que el formato del informe tendría que ser lo más abierto posible. Y si bien en principio siempre estuvo el PRD en contra del formato imperial, donde el día del presidente era para venir a que todo el mundo le besara la mano, hoy lo que se requiere es un intercambio entre poderes, un intercambio republicano que lo que garantice sea una firme discusión sobre la realidad nacional, que podamos discutir y debatir entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo
cuál es la realidad que guarda la nación. Precisamente por eso, nosotros lo que exigiríamos sería un claro diagnóstico, que lo podamos discutir y que lo podamos debatir, y en ese sentido me parece que el cambio en el formato de un informe, dejando atrás esa visión imperial, pero sobre todo buscando construir un sano equilibrio de pesos y contrapesos que permita un diálogo constructivo y un diálogo fuertemente crítico, sería positivo para el país. Diputado, yo les quiero preguntar que si ustedes ya les informaron que el secretario Blake va a venir a escuchar el posicionamiento de cada uno de los partidos. Esto sería algo histórico, precisamente para ver cuál es el sentido que tiene cada una de las fracciones partidistas aquí en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes cómo tomarían este hecho? Yo entiendo que eso lo estarán revisando en la mesa directiva. Como ustedes saben, ayer se hizo el cambio, entiendo que esta información se estará compartiendo el día de hoy. A mí me parece que en este momento el diálogo entre poderes, entre el legislativo y el ejecutivo, es necesario para enfrentar los graves problemas que tiene el país. Necesitamos que todas las fuerzas políticas le abonemos y le apostemos al diálogo. Podemos no estar de acuerdo en los puntos de vista, pero en esas diferencias tenemos que garantizar la construcción. Ese sería un paso para precisamente este diálogo y las reformas que se comprometieron ustedes públicamente. Nosotros en el legislativo tenemos nuestro cronograma, tenemos nuestros tiempos. De hecho, acabamos de asumir la Junta de Coordinación Política. Buscamos desde el Partido de la Revolución Democrática, ahora en la presidencia de la misma, imprimirle un nuevo dinamismo. Tenemos claros que hay muchos pendientes frente a la ciudadanía, como el tema de los consejeros ciudadanos, como los temas de seguridad nacional, como el tema de la reforma política, temas que están en las comisiones y en los cuales los tiempos tendremos que irlos acondicionando. El diálogo en este momento respecto a esas leyes está al interior del legislativo, pero en términos del informe tendremos que estar pendientes para que el debate conjunto nos permita pues tener una visión compartida y especialmente estar atentos a lo que se nos presente el próximo 8 de septiembre en términos de paquete fiscal para dirigir atenciones en cuanto al presupuesto de egresos de la Federación. ¿Algo más? Gracias, compañeros y compañeras.